amigos, selectivos en lo que oímos, selectivos en lo que leemos, selectivos en lo que hablamos. La vida es así, tenemos que ser cautelosos y cuidadosos, no permitir que las cosas que son tiradas para dañar, no permitir que entren y se queden estacionados en nuestras emociones o en nuestros pensamientos. En mi vida personal, cuando algo es negativo, yo lo desecho completamente, sean palabras que sean dichas contra mí, yo las perdono y trato de no recordarlas más, trato de no pensar pues en esas palabras más. Y también si hay algo que leo de casualidad en algún libro o en algo, ¿verdad? Trato de no volverlo a leer para que no me afecte. Y así me gusta ser selectiva. Y si hay, por ejemplo, malos comentarios, yo los borro. ¿Por qué? Porque ya no van a estar allí para estarlos continuamente leyendo y que afecten mis emociones o mis sentimientos. Por eso en este canal me gusta hablar de manera que en la palabra de Dios leemos las lecturas bíblicas, me gusta dar reflexiones, pero no lo hago de una manera que los pueda golpear, sino enseñar, porque es mejor la enseñanza que ofender con forma de crítica o juzgando. Ese es mi punto de vista y es la manera como entiendo que Dios me ha canalizado por medio de su Espíritu Santo para darles a cada uno de ustedes. Espero tener ese fruto, ¿verdad? Que ustedes puedan entender el propósito por el cual yo estoy dando todo lo que hago pues en el canal para ustedes. Discúlpeme que a veces me toca, como cuando hablo tengo que como hacer así, despejar mi garganta y tragar, ¿verdad? Y a veces se me ha dejado comentario que se oye mal, pero discúlpenme que a veces pues tengo que hacerlo, no con una intención de causar ruidos, sino porque es parte de una necesidad biológica, ¿no? de nuestro cuerpo, que necesitamos tragar después de quizás estar hablando por cierto periodo de minutos. Espero me entiendan, yo les amo en Cristo y espero que ustedes también puedan desarrollar en ese corazón el amor, que el amor no ve las faltas, el amor no ve o no hace caso de
es sencillo, pero que si nosotros lo atendemos el consejo nos va a ir mejor en la vida. Y es del tema de no, no, no dar el consentimiento, no dar el consentimiento. Sí, ¿qué es un consentimiento? Consentir o dar tú la aprobación de algo. Consentir, aprobar, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, hay muchas cosas que nosotros consentimos o damos el consentimiento para que entren a nuestra vida. En la Biblia hay un versículo que dice la palabra de Dios: no le deis lugar al diablo. Sí, no deis lugar al diablo. Pero entonces vamos a verlo de esta manera: no des consentimiento, no des consentimiento para dañar tu vida o para dañar nuestra vida. Debemos de ser o estar a la expectativa, a las ofertas, a los ofrecimientos, a las cosas que quieren hacer, pero que depende de nosotros consentimos. Y hay muchas cosas que consentimos que a la larga acarrean problemas a nuestra vida. Así es, hermanos. Póngale mucho cuidado a esto porque es muy importante. Ahora, yo les quiero comentar primeramente acerca de el pueblo que venía por el desierto. Este era el pueblo hebreo después que salió de Egipto. Está escrito, está en el libro de Números, y me llamó mucho la atención de que este pueblo venía avanzando porque iban caminando hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su siervo, su amigo, a la tierra de Canaán. Bueno, cuando ellos venían, hubo un rey que se llenó de temor, que fue el rey Balac, el rey de Moab, y el pueblo hebreo había acampado frente a Moab. Cuando el rey Balac los observó, el pueblo numeroso, y había escuchado también cómo habían derrotado a ciertas tribus en el desierto, entonces Balac tuvo miedo al ver la multitud, y él no se sintió competente para poder pelear directamente en contra del pueblo hebreo. Así es. En el mundo donde vivimos, de igual manera, nosotros que creemos en Dios y que estamos en la luz, que hemos recibido la palabra de Dios, créame, usted puede creer o no creer, pero por promesa de Dios somos personas impenetrables. O sea que Dios está siempre en nuestra cobertura, siempre que nosotros nos ponemos bajo su cuidado. Incluso en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que sí? Creo que ese es un salmo bien conocido, el cual lo sabemos de memoria muchos. Y es así, si nosotros nos ponemos bajo su abrigo, dice que estamos bajo su sombra de protección, cuidados por él, por su espíritu, por su mano. Y esto era el pueblo hebreo, y Balac se dio cuenta. Ahora, ¿cómo podía él derrotarlos? ¿Cómo podría él destruir a este pueblo hebreo? ¿Cómo? Había una manera en la cual podía derrotarlos. Sí, pero él utilizaría estrategias. Y él utilizó a un hechicero que se llamó Balaam y lo mandó a llamar. Ahora, vamos a ver que hay dos maneras en las cuales nosotros podemos dar el consentimiento. En primer lugar, cuando nosotros consentimos en ir a través de hipnosis
influencias, porque son influencias negativas que entran a ti y te sacan todo lo que tienes. Estas malas influencias toman posesión de la vida de esa persona. Aparentemente es algo bueno, pero vemos que al final, después de mucho tiempo, se desencadenan problemas, se desencadenan caos, circunstancias tan difíciles que a veces la gente ha olvidado ya muchas veces que anduvo en esta clase de centros, ¿verdad? Y lo toman como algo, a veces hasta como chiste, que lo hipnoticen. Y a veces las personas olvidan esas eventualidades, pero al enemigo no se le olvida. Él sabe que tiene ya posesión de esa persona, y hasta que lo destruye, hasta que trae problemas tan grandes en su vida, caos, crisis, cosas horribles en la vida de esa persona, y muchos terminan muriendo en circunstancias bastante difíciles de entender. ¿Por qué? Porque han dado consentimiento que esas influencias entren a tu vida. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra integridad espiritual. El Espíritu de Dios quiere habitar en nosotros. Es al único que debemos darle cabida o consentimiento para que entre a nosotros, pero no demos consentimiento a las cosas oscuras, negativas, de ocultismo, hechicería, todo eso, porque traerán consecuencias difíciles en la vida. Cuando Balaam, que era el hechicero, él vino a querer maldecir, a decir agüeros en contra de Israel, pero este pueblo hebreo estaban bajo la cobertura de Dios, y ellos en ningún momento habían dado consentimiento para que entrara el mal agüero en sus vidas, porque estaban siempre en obediencia a Dios, estaban en ese momento bajo esa cobertura de Dios. El pueblo de Israel pasó por diferentes etapas. Hubieron etapas en las cuales ellos dieron consentimiento al pecado, y entonces eran destruidos por sus propios errores, no porque Dios quería matarlos, sino porque sus propios errores los llevaron a consecuencias fatales cuando pecaban contra Dios. Pero en este punto de la historia, ellos estaban bajo esa protección de Dios, porque estaban oyendo la voz de Dios. Cuando Balac mandó a llamar a Balaam para que los maldijera, Balaam no encontró un motivo para maldecirlos, aunque era hechicero, aunque era el hombre, dice, que tenía los ojos abiertos. Era un hombre que era de gran prestigio, porque era uno de los hechiceros más grandes en esa época. Por eso lo mandó a llamar el rey. Lo que él decía se cumplía, lo que él hablaba en sus agüeros era algo que se cumplía, porque recuerde, no vamos a minimizar que hay fuerzas ocultas que tienen poder, no, porque son de parte del enemigo, ¿verdad? Pero si usted y yo estamos protegidos bajo la protección de Dios, no hay nada que pueda penetrar en nuestra vida para destruirnos. En la palabra de Dios dice que Jesús dio el poder a los discípulos, a sus seguidores, y dijo: ustedes, dijo, me van
cuidadito, porque este es bendito. ¿Te agrada la idea? A mí sí. Y así que te invito a que tú te unas a Dios, a su palabra, a su espíritu. En el mundo que vivimos está lleno de tantas influencias. No sé si has notado que en el mundo que estamos viviendo de pronto aparecen personas desaparecidas por todos lados, como entre las mismas personas haciéndose daño, personas que se ven bien, personas que se ven agradables incluso, cuando de pronto hicieron algo por una influencia en sus mentes, en sus vidas. Hace como en esta semana hablaba con una de mis hijas, la mayor. Ella no vive conmigo, ella vive en otro estado, como 22 horas de distancia. Me decía: mamá, es increíble lo que está pasando en todo lugar, me decía ella. Es como que hay una influencia, me decía ella. Es como que hay algo en el aire, me decía. O sea, a veces los muchachos no saben cómo expresar lo que ellos quieren dar a entender. Y me decía: es como que hay en los aires algo que está como influyendo en la mente de las personas. No lo entiendo, me decía. Le digo: así es. Ahorita en este tiempo la influencia maligna está trabajando más fuerte en las mentes de las personas. Por eso este tema de hoy es muy importante. No des consentimiento. Mantente bajo la cobertura de Dios, mantente bajo su presencia. Ora a Dios, lee la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Ora y pídele a Dios que te cubra, que te proteja, que te ayude, que te guíe siempre, todos los días de tu vida. Y bueno, este Balaán entonces, Balaán fue siempre a maldecir. Dios le dijo: no vayas, pero después Dios le dio la oportunidad, porque él dijo: yo quiero ir, porque le ofrecieron riquezas. El rey le ofreció riquezas y maldecía al pueblo hebreo. Pero entonces, cuando él fue a maldecirlo, las palabras le fueron cambiadas, y él dijo en Número 23, capítulo 8: ¿por qué voy a maldecir al que Dios no maldijo? Nadie puede maldecir, solamente Dios. Sin embargo, Dios no nos maldice. Él nos ha dado la oportunidad de ser bendecidos. Luego, después de que no los pudo maldecir, ¿verdad?, por los agüeros o por la hechicería, porque el pueblo hebreo estaba cubierto, no habían abierto la puerta para que entrara agüero ni adivinación a ellos. No pudo Balaam maldecirlos. No, porque no había
veces eran como títeres. Si les decían levanta la mano, cualquier acción que les decían hacer lo hacían involuntariamente. Entonces, todas estas son puertas espirituales que estás abriendo para que entren malos espíritus dentro de ti. Mantente íntegro, mantente limpio, ¿verdad? No permitas que estas cosas influyan en tu vida, porque después esas influencias ya tú les diste permiso y esas influencias tienen la autoridad de poder gobernar tu vida. Y aunque a ti se te olvide esa sesión que hiciste, quizás 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, a ellos no se les olvida, porque ellos saben que la puerta ya se abrió para ellos y pueden estar entrando y saliendo las veces que quieran para accionar en tu vida. Y así como las cosas que hiciste cuando estabas en la sesión de hipnosis, de igual manera ellos continúan haciendo que la persona actúe a lo que ellos le indican. Esto es un tema bastante importante y bastante delicado. Espero que las personas puedan tomar conciencia de todo esto, y poder abrir los ojos y decirle a Dios: yo quiero estar solamente bajo tu cuidado. Recuerda, no des consentimiento. La Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Es lo más claro que habla la Biblia. Después de esto vemos que el pueblo hebreo cayó en pecado, ¿verdad? Porque como Balaam no los maldijo, entonces dio consejo para que los hicieran caer, pecar contra Dios, y de esa manera quedaban desprotegidos. El pecado es lo único que hace separación entre nosotros y Dios. Por supuesto, cuando pecamos deliberadamente, porque todos pecamos, todos fallamos, todos tenemos errores, pero hay una diferencia entre aquel que maquina el mal, cómo pecar, cómo hacerlo, y le agrada hacerlo, a aquel que peca espontáneamente, sin pensarlo, sin meditar en el pecado, sino que falló en un momento de debilidad. Son dos circunstancias bastante diferentes, dos posiciones bastante diferentes, pero todos pecamos. Pero Dios conoce nuestros corazones y sabe cuando hay en nosotros el deseo de agradarle a Él, y Él conoce que somos débiles, y Él le ofrece la ayuda al débil, le ofrece la ayuda a aquel que está dispuesto a agradarle, pero aún así falla. Dios viene y lo levanta y lo restaura. Amados hermanos, gracias por oír esto. Espero que lo hayan entendido en buen término, que lo hayan entendido y mediten, analicen
y para